Yamil, yo creo que yo dejé una botellita de agua por allí cerca donde está el teléfono de la consola. Por favor, si me la puedes traer. Amados hermanos, que el Señor le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Ahora sí. Óigame, estamos gozosos. Después que los meteorólogos habían dicho que hoy iba a ser un día muy lluvioso, hoy amanecimos con un sol espectacular, un día bello, el sol maravilloso del Caribe convierte en tonalidades de verde y de oro toda la campiña puertorriqueña, así que estamos felices, ¿verdad que sí? Mire, Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. A veces se nos olvida que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces muchas veces se nos olvida agarrarnos de Cristo en las pruebas. Y otras veces se nos olvida agradecerle porque muchas veces hemos estado agarrados de Cristo y pensamos que vamos caminando solo y no, nosotros no somos los que estamos caminando, el que está caminando Cristo, nosotros los que estamos agarrados de Él. Así que hay que darle gracias a Dios por esas cosas. Mire, vamos a ir buscando en el Salmo 28, vamos a leer del 6 al 9, y en lo que ustedes lo buscan, bien facilito, acuérdense que el Salmo está ahí, entre Génesis y Apocalipsis, facilito encontrar. Si usted no tiene Biblia, siéntese al lado de un cristiano, que ese sí la tiene, la va a tener. Quiero saludar con mucho cariño a Hugo, allá. Hugo siempre de México envía su comentario durante la semana, ve el sermón y siempre lo comenta y lo comparte. Así que Hugo, gracias, porque está siendo literalmente un integrante de nuestra iglesia desde allá, desde México. A Rubén Rodríguez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Chihuahua, que usted sabe, yo no sé si usted sabe, Chihuahua le dicen el Titán de México, es la provincia más grande de México y tiene una belleza natural increíble. Creo que tiene 14 cañones, casi todos similares al cañón del Colorado, pero con una vegetación increíble. Rubén, que también lo conocen como Rubas el Invicto, y pronto, antes que termine el año, vamos a hacer un tema, un featuring, una colaboración entre Rubas el Invicto y su pastor Davo Music. México y Puerto Rico en la casa, así que eso va a ser maravilloso. Un saludo y óigame, feliz Día de las Madres a mi mamá que está aquí, a todas las madres de la iglesia, a mi esposa, a mi suegra allá en la Florida, a mi hermana Katy allá en Pensilvania, a mi cuñada Lourdes y su hermana Zulma y su mamá Iraida allá en South Carolina. Un saludo muy especial a los que nos ven desde Arabia Saudita, a los que nos ven desde España, desde Venezuela, desde Colombia, desde Estados Unidos y desde República Dominicana y desde Cuba. Hace tiempo que no escuchamos, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando. Siempre hay un pastor de Cuba que nos envía mensajes. Si está viendo este sermón, comuníquese con nosotros. Usted sabe la manera de hacerlo. Así que vamos a leer el Salmo 28. Mire, recuerde que este mes de mayo es el mes oficial de la poesía. Y ustedes me deben. Ustedes, la iglesia, me debe. Usted sabe que yo todo el año le estoy componiendo poesías aquí. Y en mayo se supone que ustedes me traigan sus poesías y me las reciten. Así que mis oídos están ávidos porque usted me traiga una poesía. Si usted no la sabe componer, busque una y la recita. Lo que queremos es que se animen para que podamos entender este hermoso género de la poesía, porque usted sabe que la mitad de lo que dice la Biblia lo dice a manera de poesía. Lo dice a manera de símil, lo dice a manera de metáfora. Por eso es que la Biblia no la podemos leer literalmente, porque la Biblia tiene géneros y cada género hay que interpretarlo de acuerdo al género. Y los salmos
son una de estas maravillosas obras poéticas que yo no sé usted, pero yo cuando leo los salmos, mi corazón salta de emoción, como dice ese maravilloso himno, cuán grande es él. Así que este Salmo 28, versos 6 al 9, dice de la siguiente manera, en la Reina Valera de 1960, que cuando yo voy a leer poesía de la Biblia, la leo de la Reina Valera, porque es la que conserva esa poesía hermosa. Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Se pueden sentar. Mire, este Salmo 28 es muy interesante. Usted sabe que a mí me gusta dar las notas exegéticas antes de ir de lleno al sermón. Este salmo es muy interesante porque aunque la tradición dice que es un salmo del rey David, pero cuando usted lo lee, el salmo dice en uno de sus primeros versos que está orando con las manos hacia el templo. ¿Y qué sucede? Que David, cuando David está orando, el templo no existe. Entonces, yo en una ocasión vi dos personas peleando por esto. Y digo, wow, ¿cuál es la ignorancia? Si David no lo escribió, eso no importa. Lo importante es que es un salmo bello. Segundo, que nosotros no podemos decir que conocemos la Biblia y que la podemos interpretar mejor que nadie, porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Cuando usted hace un ejercicio verdadero de estudiarla, no es leerla, es estudiarla, se da cuenta que la palabra original que utiliza el salmo no es templo. La palabra más cerca a la que traduce esto es oráculo. Y oráculo puede ser la palabra, oráculo puede ser un libro, oráculo puede ser un lugar donde estaba el tabernáculo, oráculo puede ser donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de Cristo. Así que la enseñanza de este salmo no tiene nada que ver con la posición geográfica donde estaba el rey David. Tiene que ver con la confianza del rey David en la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Ese es el verdadero mensaje de este maravilloso salmo. Mire, y tenemos que hacer contexto. Vuelvo y le digo, como dice una teóloga muy conocida, Jill Levin, dice que la Biblia sin contexto es un pretexto para hacer lo que le da la gana al que predica. Se le cayó la teología a unos cuantos por ahí, ¿verdad que sí? Mire, el rey David fue como usted y como yo. El rey David fue un hombre con un mar de problemas. Tenía problemas con su familia. Como decía el del bochiche, cierren la puerta. He dicho nombre yo. El rey David tenía problemas con su familia. Y vaya que muchos problemas tenía. Mire, por ahí hay una corriente de cristianos y de judíos que quieren que venga un rey como David a reinar en Israel. Yo le voy a decir una cosa. Si en Israel se trae un rey como el rey David, yo no quiero estar en este mundo cuando suceda, porque esto era un hombre que tenía muchos problemas. Tenía problemas de autocontrol. Tanto en su vida sentimental, pasional y en su vida sexual también. Tenía un harén de cientos de mujeres. Tenía problemas con sus políticos y sus generales. Usted ha leído
la historia de David, sabe que en algún momento él mandó a su primo a ir a hablar con su otro primo, que eran generales los dos. Y el primo fue y cuando lo estaba besando lo jaló por la barba y degolló al otro. Eso fue uno de los generales de David, que fue el mismo que mató a su hijo Absalón. Ese es el rey que los judíos quieren que llegue. Esa es la vuelta a lo que los judíos quieren llegar. O sea, si usted quiere esto, yo no sé qué Biblia usted está leyendo, porque usted sabe qué. La Biblia, como dice la teóloga Elsa Tamés, hay que interpretarla el rollo completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no puede sacar el Viejo Testamento, interpretarlo sin el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que sienta la base para todo el entendimiento de la palabra. Esto fue un hombre, mire, este era el Jeffrey Einstein de su tiempo. ¿Qué edad usted cree que tenían aquellas mujeres que estaban en el harén? Entre 12 a 15 años. Eso es historia, esto no me lo estoy inventando yo. Que quitamos a Jeffrey Einstein, pero queremos volver a la época de David. Tenga mucho cuidado con lo que usted desea. Pero con todo y esto, y voy a hacer esta pausa con toda alevosía que usted medite en lo que yo acabo de decir, para que usted vea esto ahora. Gracias, Señor, porque tenemos agua pura aquí. Con todo y lo perverso que era David, con todos los problemas que tenía, David conocía un principio, David conocía una verdad, David conocía algo que era capaz de mover el universo completo. Ese aspecto que le concedía gran ventaja sobre los reyes de su época. David sabía que Dios escucha el ruego de aquellos que le oran con sinceridad y que postrados ante la voluntad divina experimentan la mano de Dios en sus vidas. David sabía quién él era. David sabía que él era un hombre perverso. David sabía que tenía problemas con su familia, con sus heredades y que tenía problemas sexuales. Él lo sabía. El problema del cristianismo de hoy en día es que la gente quieren aparentar de que no tienen ningún tipo de pecado y que son perfectos, de que caminan en santidad, pero si es que el único santo es Dios. Mientras estemos en este cuerpo de carne y huesos, somos pecadores. David lo comprendía. Usted no puede ser más pecador que David. Pero David comprendía también que cuando se postraba en oración y su oración manaba de un ruego genuino desde su corazón contrito y humillado, Dios movía el mundo a su favor. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces. Es principio poderoso, ¿verdad que sí? Y bello y hermoso. Usted ve ese tecato que anda por ahí por la calle tirado. No lo menosprecie. Porque el día que ese tecato se arrodille y le pida a Dios, Dios le contesta también, aunque sea adicto. Porque ahora queremos circunscribir la gracia de Dios a los que entran el domingo por la iglesia bien vestidos, así, mira, así elegante como el pastor. Así, mire. Pero si viene con una camisa estrujada, ese es del diablo. Si viene despeinado, ese es del diablo. Tenga mucho cuidado. Porque a lo mejor dentro de la vestidura suya hay más putrefacción que el que está allá afuera. Hablaba ayer con un gran amigo mío, mi primo Daniel Martínez. Y me decía, mira David, yo me quedo en esta iglesia donde estoy de corte fuerte. Porque yo soy un hombre débil, yo tengo una debilidad. Y aunque esta iglesia está enfocada en adictos a las drogas, yo entiendo que
lo que yo tengo también es una adicción. Y por lo tanto me tengo que quedar ahí. Y cuando el pastor o la pastora hablan del adicto a drogas, yo me lo creo para mí, porque yo sé que si no me agarro de Cristo, me caigo también. Y esto lo está diciendo un líder, una persona que toda su vida, oiga, desde niño predicaba y las almas se convertían. Un hombre poderoso en el Señor. Y está diciendo, en un gran entendimiento y con un valor que hay que reconocerlo, yo necesito esto porque si me voy afuera y me desvío un poco y dejo de orar y dejo de congregarme, me caigo. Y un libro muy interesante, se lo recomiendo. Es del pastor Navajo, se llama Cadáver de impecable apariencia. Léalo. Súper interesante, revelador, esperanzador y edificante. A veces perdemos el tiempo viendo novelas turcas, cuando tenemos en nuestra literatura cristiana tenemos historias hasta más interesantes y por supuesto edificantes. Miren, este Salmo 28, el monarca de Israel lo expresa de una manera poética, pero contundente, cuando dice, bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. Esa es la versión Dios habla hoy. En esa parte, ese verso, la Dios habla hoy lo transmite de una manera increíble. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. Mire, los salmos, cuando usted lea los salmos, entienda esto. Los salmos no están escritos en prosa. Los salmos no son como cuando usted lee del periódico o de un libro de texto. Los salmos son más que preceptos a seguir. Los salmos son poemas que saltan del corazón de una persona que reconoce su finitud ante un Dios trascendente. Los salmos son obras literarias, escuche bien, que se escapan de la intimidad del corazón. Usted quiere, en el fondo, con todas las obras malas que tuvo el rey David, usted tiene que conocer en el fondo del corazón qué era lo que había en él. Usted lea los salmos. Porque estos salmos salen de la intimidad de David con Dios. Salen desde lo profundo del corazón. Y el salmista tiene que expresar con lirismo. ¿Usted sabe lo que es lirismo? Lirismo es cuando usted escribe poesía. Lo tiene que expresar de manera poética porque la prosa, la manera normal de hablar, no siempre tiene la capacidad de expresar lo que el alma lleva por dentro. Un poema no se debe explicar demasiado. Usted lo entiende o no lo entiende. Porque el poema se siente y ese sentir va más allá que escuchar. Ese sentir viene de la conexión del oyente con el poema y ese entendimiento de que la prosa no siempre puede proveer es clave para que nosotros, los seres humanos, podamos de alguna manera acercarnos a comprender el amor de Dios y su capacidad para glorificarse en nuestras vidas, aún en medio de nuestras faltas. Mire, la prosa no puede explicar lo que la poesía dice. Lo más cerca que está una persona, un hombre, de hablar palabra de Dios, no es la prédica, es cuando se sienta a escribir una poesía a Dios. Porque en ese momento no hay consideraciones sociales. En ese momento no hay miedo a la burla ni a la charla. En ese momento no hay miedo a equivocarse. En ese momento que usted está escribiendo una poesía a Dios, usted está en conexión con el Espíritu Santo de Dios y su corazón está gimiendo. Y cuando su corazón gime, Dios le escucha. Dígame. Dios, quiero que usted sepa que Dios escucha nuestras oraciones. En el verso 6, David revela una verdad maravillosa y reveladora del carácter de Dios, pero también del carácter de los seres humanos. Bendito sea Jehová que escuchó la voz de mis ruegos. El salmista deja escapar desde su corazón un verso maravilloso, una exclamación nacida de su propia experiencia
Y al hacerlo, alaba a Dios. Jehová escuchó la voz de mis ruegos. Sí, hermanos y hermanas que me escuchan, Dios está escuchándonos. Dios está pendiente. Su oído está cerca de nosotros. Pero también David expresa algo que para aquellos que tratan de engañar a Dios es aterrador. Mire lo que dijo David aquí. Dios escuchó la voz de mis ruegos. Aquí el Salmo, aún en su poesía, se torna revelador. Tanto por lo que dice como por lo que no dice. Porque la Biblia no es solo lo que dice, también es lo que no dice. Eso se llama contexto. David no dijo aquí, Dios me escucha. No lo dijo. David no dijo, Dios me escucha. David dijo, Dios escucha la voz de mis ruegos. Y eso no es la misma cosa. Porque la voz suya es lo que sale de la boca para afuera. Pero los ruegos es lo que su alma pide. Lo que tan ruidoso como un susurro sale desde lo profundo de su corazón cuando usted se arrodilla en intimidad con Dios. ¿No encuentra esto usted maravilloso? Yo lo encuentro, ¿sabe? Yo encuentro esto precioso. Dios escucha mis ruegos. Y eso cambia la situación completamente. Cambia los paradigmas. Esto es un axioma, es una verdad fundamental que usted y yo tenemos que comprender, que Dios escucha la voz de nuestros ruegos. Mi voz es una y la voz de mis ruegos es otra. Usted puede hablar todo lo que quiera y decirle a Dios lo que usted piense que lo va a mover. Pero sus ruegos y los míos tienen voz propia. La voz de nuestros ruegos mana de nuestras verdaderas intenciones, desde la misma esencia de lo que somos, y no desde lo que creemos ser, ni desde lo que queremos aparentar. Cuando usted lee los salmos, usted se da cuenta que sobre el palacio David era un rey, pero sobre sus rodillas era un pastorcillo de ovejas en medio del desierto. Y eso yo lo encuentro maravilloso. David sabía quién él era. David conocía que él tenía apetitos que no estaban bien delante del Señor. Por eso es que él dejaba que sus ruegos fueran los que hablaran por él. Usted y yo deberíamos aprender eso. A dejar que sea nuestra alma la que le clame a Dios. Sus ruegos, con su potente y clara voz, exigen a plena luz del día la verdad sobre nosotros. Dios escucha todas nuestras súplicas, pero es la voz de nuestras plegarias, junto con la intención que la sostiene, lo que produce la contestación de Dios. A Dios no le interesa lo que sale de su boca. A Dios le interesa lo que sale de su corazón. Y es que también nosotros tenemos que entender una cosa. Mire, nosotros somos occidentales. Los judíos son orientales. Los judíos, cuando hablan con sinceridad, cuando hablan lo que piensan, los judíos no piensan desde la mente, ellos piensan desde el corazón. Los judíos no aman con el corazón, aman con sus entrañas. Y los orientales son así. Los orientales piensan con el corazón y aman, sienten con sus entrañas. Nosotros, en nuestro contexto occidental, pensamos con la mente y amamos con el corazón. ¿Vieron cómo el paradigma cambia cuando lo podemos entender desde la manera correcta? David gemía desde sus entrañas. En contables salmos lo dice, que gime desde sus entrañas, porque está hablando de su alma. Está hablando de que independientemente fuera el rey de Israel, que independientemente tuviera el poder que tenía, los ejércitos, el oro, la plata que tenía,
En su alma lo que había era un pastorcillo que aprendió a amar a Dios en la soledad del desierto. A veces se nos olvida que a pesar de que tenemos templo con acondicionador de aire, que tenemos vehículos prácticamente nuevos con acondicionador de aire y un radio que nos deja escuchar todas las emisoras, y tenemos grandes teléfonos, y en las casas tenemos camas cómodas, y tenemos un ropero lleno de ropa, aún así vivimos en un desierto. Y lo único que verdaderamente tenemos para navegar por este mundo de dolor es la voz de nuestra súplica, que le pide a Dios desde lo más profundo de nosotros: Señor, escúchame. Y Dios nos escucha. Maravilloso, ¿verdad que sí? Mire, hay que asegurarnos de que la voz de nuestros ruegos sea la correcta. El salmista nos muestra su poesía que emana desde lo más profundo de sus súplicas, desde el interior de su alma, y que tiene una certeza de que serán contestadas porque son una expresión legítima de su deseo de que la voluntad de Dios se manifieste en su vida. Ahí está el verdadero espíritu de David, que nace y se deja ver en estos salmos. David solo quería que se hiciera la voluntad de Dios. Él comprendía que él hacía muchísimas cosas malas, pero que al final del día él dependía de lo que Dios quería para poder seguir vivo. Usted y yo somos como el rey David. Mire, no hay una oración religiosamente correcta en el sentido de una fórmula mágica. Usted va a la librería cristiana y va a ver como 100 libros, cómo orar. La oración correcta. Cuando usted vaya allí, pase de largo esa página como le huye el diablo a la cruz, húyale esos libros. Ningún libro le puede enseñar a usted cómo orar. Quien único le puede enseñar a usted cómo orar es el Espíritu Santo en conexión con su alma. Porque la oración y la súplica suya y la mía no necesariamente van a ser la misma. Cada uno de nosotros es un ser especial para Dios, es un ser único, y nuestras ruegas son únicas delante de Dios. Pero sí hay una oración que clama con voz correcta ante el Padre. Es aquella que nace de un corazón agradecido, rendido a la voluntad de Dios, cualquiera que sea esta voluntad. Usted se fija, este salmo es una oración, y ¿qué está diciendo a David aquí? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Le está pidiendo, pero alabado sea Dios, porque él comprendía la conexión que había entre él, entre su alma y entre Dios. Ahora, cuando llevamos esto al texto del Nuevo Testamento, aquí hay una luz que hace más claro el pensamiento de David. Juan, el autor de Juan, quien quiera que haya sido narra acerca de la oración correcta, cuando pone en labios de Jesús mismo la siguiente declaración, palabras de Jesús: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesucristo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen de vosotros. No dijo si las palabras de Moisés están en tu corazón, si las palabras de Esdras o de Nehemías, si las palabras del pastor David Sánchez o de Wanda o de Rodolfo o de Gille o de Stanley. No. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras, las palabras de Cristo, no son las palabras de Donald Trump ni las de Benjamín Netanyahu, no son las de Tomás Rivera, la de Rivera Chat o la de la gobernadora. No son las del presidente del Partido Popular ni las de Fidel Castro. Son las palabras de Jesús.
en nuestro corazón, la que alinea nuestro ruego, la que le cambia la voz a nuestros ruegos para que puedan estar en sintonía con lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios la que se manifiesta con nosotros a través de la fe que nos da el Espíritu Santo en Cristo. Juan 15:7 dice eso: si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas son palabras de Dios que cuando llenen el corazón del ser humano son las que cambian la voz de nuestra súplica, transformándola de postulados genéricos salidos de la necesidad física y tornándolas en oraciones agradables a Dios, porque son producto de la razón espiritual, de la savia de Dios que alienta a nuestra alma. Vuelvo a Juan 1:1, en el principio era la razón. La palabra que utiliza en griego Juan ahí no se traduce como verbo. Eso fue una interpretación de la Reina Valera. La palabra que utiliza Juan es razón, pensamiento, la razón de Dios. ¿Usted sabe quién es usted? Usted es su razón. Cuando usted pierde la razón, usted deja de ser usted. Pero Dios nunca deja de ser la razón de nuestra vida. Dios nunca deja de ser la razón de nuestra adoración. Dios nunca deja de ser la razón por la cual somos felices. Qué bella la razón de Dios, ¿verdad que sí? Y es esta razón de Dios la que produce que la voz de nuestros ruegos cambie a una voz agradable. El rey David decía muchas cosas por la boca, pero era solamente cuando oraba, cuando salía la verdadera palabra que Dios quería que saliera de él. Por eso tenemos estos salmos escritos en nuestra Biblia, porque son preciosos ante los ojos de Dios. Mire, la oración es maravillosa. Y la intimidad que crea entre nosotros y Dios no puede ser reemplazada por ninguna interacción humana. La voz genuina que mueve a Dios mana de Dios mismo, cuando Él moldea nuestros corazones con su voluntad y con su amor. ¿Tendrán nuestras súplicas la voz de la voluntad de Dios? ¿Tendrán nuestras súplicas la voz de la voluntad del trascendente? ¿Tendrán nuestras súplicas la dirección del Espíritu Santo? ¿Tendrán nuestras súplicas impresas el amor de Cristo? Mire, yo me sentía profundamente conmovido cuando estaba escribiendo este sermón y estudiando los diferentes textos. Por lo general yo consulto entre 8 a 9 diferentes textos, además de la Biblia, de las 3 o 4 versiones de la Biblia que leo para hacer estos sermones. Pero cuando llegué a las palabras de Charles Spurgeon, esto me terminó de dar el golpe de gracia. Miren lo que dijo Charles Spurgeon de esto, es que es maravilloso. Créanlo. Está hablando Charles Spurgeon de estas palabras del rey David en este salmo, analizando este salmo. Charles Spurgeon dijo: créanlo, porque algunos de nosotros sabemos por experiencia que la oración es algo real. No es una repetición de palabras. Realmente es el corazón hablando al oído de Dios. Y Dios responde con gracia cuando se ofrece verdaderamente la oración. Spurgeon comprendía plenamente. Mire, Spurgeon era un hombre que padeció de depresión severa toda su vida, en una época donde no había medicamentos para la depresión. El único medicamento era el alcohol.
Entonces Spurgeon, en vez de refugiarse en el alcohol, se refugiaba en la oración. La oración era su medicina. Y nos dejó más de 1000 sermones escritos. En una época donde no había maquinillas ni había computadoras, Spurgeon escribía todos sus sermones, porque estoy seguro que Dios le había revelado que habían de quedarse para la posteridad. Y no es que ahora pongamos a Spurgeon como si fuera parte del canon de la Biblia, no. Pero entendemos que Dios tenía un trato especial con él, igual que lo tenía con el rey David, igual lo puede tener contigo si como Spurgeon y como David te atreves a dejar que la voz de tus súplicas salga de la voluntad de Dios. Mire, nuestras oraciones son una expresión de intimidad entre nosotros y Dios. No hay oración perfecta, pero una oración perfectamente alineada a la voluntad de Dios hace que el corazón del Padre se enternezca. Porque es tu voz en el oído de Dios, algo que Él anhela, valora y ama. Dios ama nuestras oraciones. Él quiere que oremos con fe, con amor y con complacencia ante su voluntad. Si Dios no escuchara nuestras oraciones, no nos hubiera dicho que oráramos. Así de sencillo. Si Dios no quisiera escucharnos orar, nos ponía un tapón en la boca, nos salía a todo el mundo un bobo, un pacificador, como dicen en un popote, como dicen por allá en Sudamérica. Mire, no hay ejemplo de oración en el mundo más cerca de lo que debe ser la oración del cristiano que el llanto de un bebé. Un niño recién nacido no tiene idioma, no sabe palabras. Él lo que sabe es que si llora profundamente del corazón, su madre viene y lo atiende, ¿verdad que sí? Mire, Dios es el ejemplo supremo de lo que son las madres. Porque usted sabe qué, en un mundo machista hemos querido ponerle genitalia y cuerpo de hombre a Dios. Y Dios no tiene genitales. Dios no es un hombre. Dios es Dios. Es un ser espiritual que no tiene cualidades sexuales. Entonces tenemos que entender que esta cualidad de ir a atender a un niño cuando está llorando, un niño molestoso, es una cualidad de Dios que le puso a las madres para que la raza humana pudiera seguir hacia adelante. Mire, las culebras. Hay un montón de especies de culebras. Ustedes se conocen la boa constrictor, el que anda por ahí por Puerto Rico comiéndose de animalitos. Está la pitón, está la cobra, la black mamba y la suegra. Mire, y las culebras ponen los huevos y tan pronto salen las culebritas, cada culebrita se va por su lado por ahí. Puede llorar la culebrita, hacer lo que sea, y a la culebra no le importa. Sin embargo, Dios dotó a las madres de la cualidad que tenía Dios. Porque cuando Dios creó el jardín del Edén y Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberle dado la espalda y pudo haber creado otro jardín del Edén en Marte, o en Venus, o en Júpiter. Dios pudo haber dicho, Adán y Eva pecaron, voy a hacer
Voy a crear otra creación allí en Puerto Rico, que es una tierra perfecta. Y esas playas, qué lindas. Los ríos cristalinos. No lo dicen con tono jocoso, pero es cierto, hay verdad en esto. Dios pudo haberle dado a Adán y Eva la espalda en el jardín de Edén y dejarlos que se consumieran en su pecado. Pero le dio el ejemplo a todas las madres y a todos los padres de lo que hace un buen padre o una buena madre. Fue y atendió a sus muchachitos. Ese don que usted ha tenido, madre, de atender a sus muchachitos, aunque son unos manganzones de 40 años, ese don viene de parte de Dios. Yo no tengo paciencia para eso. Yo le voy a decir una cosa. Yo, con Natalia y Indira es una cosa, pero si tuviera un tercer hijo, no, rápido lo botaba. Pero con Natalia y Indira y los gatos de ella, pues. Usted se fija, madre, que cuando usted atendía a su hijo y le daba el pecho, aunque a lo mejor usted estaba cansada, trasnochada, herida, hambrienta, usted estaba haciendo imagen y semejanza de Dios. E hizo lo mismo en la cruz del Calvario, que tantas y tantas veces a su pueblo fue y los alimentó en el desierto, les dio maná, aun cuando estaban conspirando en contra de él. Mire, el pueblo de Israel tiene que darle gracias a Dios que Dios es Dios, porque si hubiera sido yo, lo hubiera consumido hacía rato. Sí. Oiga, usted se ríe, por si hubiera sido yo, si hubiera sido usted también, seguro que sí. Es más, el que es judío sabe, el que de verdad es judío y israelita y estudia la Biblia, conoce esto que yo estoy diciendo. La misma Biblia lo dice, por la verdad, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Esto no es un invento mío, esto no son palabras antisemitas, esto es una verdad que hay que tenerla en cuenta. El pueblo de Dios volvía y pecaba y Dios como buen padre iba y lo rescataba. Y hasta el sol de hoy tiene su mano puesta allí protegiendo a los pocos, porque allí lo que hay son unos poquitos que le siguen a él. Los demás lo que están son rémoras agarradas de la voluntad de Dios para los que le sirven. Allí en el país de Israel hay 3 o 4 Abraham y hay millones de Lot. Lea la historia de Lot. Lot era una rémora en las costillas de Abraham. Era un manganzón, pecador, que se buscaba problemas y tenía que ir a Abraham a rescatarlo. Eso no lo digo yo, eso está escrito en la palabra así mismito. Y aún así, Dios escuchando la súplica que salía no de las palabras de la gente, sino desde el corazón de la humanidad, dijo: es hora de salvar a la humanidad, y fue y se hizo carne y habitó entre nosotros 33 años y padeció el calor del desierto, padeció las piedras en el zapato, padeció de hambre, padeció el desprecio, los latigazos, la muerte en la cruz, porque como buen padre nos dio el ejemplo de lo que una madre o un padre deberían ser. Y todo porque había un pequeño remanente que la voz de su súplica subía ante Dios como oración. Usted ve lo poderosa que es la oración del creyente. Mire, hay congregaciones en este mismo momento que no tienen un templo donde reunirse. Hay congregaciones que no se pueden reunir públicamente y orar, pues son perseguidas por gobiernos extremistas,
por sistemas religiosos intolerantes o por estructuras políticas que no soportan la libertad del espíritu. Hay cristianos que no tienen la oportunidad ni la posibilidad de venir un día en la semana y reunirse a orar como pueblo para que Dios escuche sus peticiones. Lea el testimonio de ese predicador que fue comunista del Partido Comunista Ruso. Él se llama Sergei Kordakov. Era el jefe de la policía militar encargado de rastrear las iglesias, y cuando estaban celebrando el culto se metían a darle palos, a matar a los cristianos. Cogían a las mujeres y las amarraban, y entonces prendían los cigarrillos y las quemaban. Entonces ellos sabían si las mujeres habían estado en otro culto de oración por las marcas de los cigarrillos que ellos le daban. Hay un capítulo que me impactó mucho que se llama La Bella Religiosnik, que decían en ruso, Religiosnik. La Bella Religiosnik era una muchacha joven que Sergei Kordakov entró y la vio linda orando, y a ella la torturó y la quemó con el cigarrillo. Y luego 2 meses después, en otra ciudad, irrumpieron en otro culto. ¿Y quién estaba allí? La Bella Religiosnik, la misma muchacha que él había quemado y la había saltado a palo para que no orara. Allí estaba orando en otro culto. Y vuelve y la salta a palo, y 2 o 3 meses después irrumpen en otro culto, y allí estaba la Bella Religiosnik, quemada, con su piel quemada, con su cara desfigurada por los golpes, y allí estaba en un culto de oración clamando. Yo no dudo que aquella mujer en compasión estaba pidiendo porque su verdugo se convirtiera. ¿Y usted sabe qué? Sergei Kordakov aceptó al Señor y se fugó de Rusia hacia Canadá, donde predicó la palabra de Dios hasta el día que la KGB lo mató. Usted, madre, usted es la Bella Religiosnik. No me diga a mí usted que el mundo no la ha quemado con colilla de cigarrillo en su corazón en algún momento. Una mala noticia, un sinsabor, un despido injustificado. Alguien en una tienda le faltó el respeto. Le vendieron un producto que resultó no ser lo que era. Le arreglaron el carro y se lo arreglaron y no se lo arreglaron nada, y le cobraron un montón de dinero. Usted es la Bella Religiosnik, madre, que su vida clama al Señor. Mire, los versos 8 y 9 en este Salmo 28 leen como una oración del salmista nacida desde los profundos de su ser. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastoréalos y susténtalos para siempre. Esto es una poesía, pero es una oración. Porque David comprendía que cuando la oración viene de la súplica del alma, que está conectada con la voluntad de Dios, Dios se mueve a hacer lo que nuestro corazón pide. Entonces, mi pregunta para ustedes y para las iglesias modernas. En esta semana, en los diferentes chats donde estoy de WhatsApp y de pastores, pude ver que hubo iglesias que tuvieron que suspender el culto de oración en la semana. Otros tuvieron que suspender el estudio bíblico. Entonces, ¿por qué hay tanta apatía para venir al culto de oración en prácticamente todas las iglesias cristianas? Es triste ver una mega iglesia de decenas de miles de personas donde el servicio de oración apenas alcanza un par de decenas de personas.
Esas mil iglesias tienen un problema bien grande. El domingo hay 100,000 personas en el culto, pero el culto de oración no va nadie. En esta iglesia, al igual que el salmista, nosotros conocemos el poder de la oración. Entonces, ¿por qué no venir al servicio de oración el lunes? Mire, solo 1 hora. Y luego usted se puede ir a su casa, regresar y continuar con su vida. Yo le garantizo a usted se va a sentir más contento si usted viene al culto de oración del lunes que cualquier emoción que le pueda dejar la novela turca que dan en Guapa o en Telemundo. Yo le garantizo a usted, hermano, varón, sí, porque esto no es tirándole a las mujeres, que si usted viene al culto de oración le va a dar más satisfacción que quedarse a ver la lucha libre. Total, la lucha libre comienza a las 8, ¿sabe? Usted puede llegarle aquí, salir de aquí, llega a su casa, porque aquí todo el mundo vive cerca y puede ver la lucha libre después del culto de oración. Es solo 1 hora, 1 horita. Mire, Cristo por amor a nosotros, no se aferró a su gloria. Es difícil se nos hace desprendernos de 1 hora y Cristo se aferró, Cristo se desligó de su gloria por 33 años. No se aferró a su gloria, sino que asumió nuestra carne, entró a nuestra historia, atravesó una vida entera de sufrimientos y llegó hasta la cruz para salvarnos. Y en cambio, nosotros muchas veces no podemos venir al culto de oración 45 minutos un lunes. Esto es una iglesia donde la oración rinde unos frutos increíbles. Hay iglesias de miles de miembros donde Dios no hace los milagros que hace a través de la oración de esta iglesia. Ustedes lo que tienen aquí, miren, si esta iglesia estuviera empotrada en mi barrio de La Pastosa, alturas de Bayamón, Los Jazmines y Picapiedra en Bayamón, yo le diría, gracias, yo le diría que en esta iglesia, en el culto de oración lo que hay es melaza. Aquí lo que hay es melaza. Aquí los cultos de oración, primero que son amenos, son entretenidos, son poderosos. Aquí el Señor hace milagros. Son cálidos. A pesar de que el aire acondicionado es frío, aquí se siente el calor humano, se siente el compañerismo. Aquí se dan todos los lunes testimonios que cuando usted los analiza son testimonios milagrosos. Siempre damos hasta las 5, a las 10 lo que llega a todo el mundo y a las 45 estamos haciendo la oración final. Vengan al culto de oración. Preste su rodilla para que alguien que tiene necesidad pueda entender lo poderoso que es nuestro Dios. El poder tan increíble que existe en la oración. Sea usted madre o padre, venga al culto de oración y ore por sus hijos. Mire, hay una cualidad hay un poder inherente que está totalmente ligado a la oración de la iglesia. Usted desde su fe y dando sus rodillas, usted tiene una oración poderosa, pero cuando esa oración se une a la de su compañero de la iglesia en un culto de oración,
se vuelve más poderosa aún. Y no tan solo porque Dios responde su petición, sino porque el hermano que está a su lado entonces puede ver que Dios la contestó. Y cuando el hermano que está a su lado vio que Dios contestó su oración, la oración que Dios le dio a usted, no a él, la vida de su hermano crece también. Y de esa manera la iglesia crece. Esto no es cuestión de números. Hay iglesias con 10 miembros que son más poderosas que mega iglesias, porque Dios escucha la voz de sus ruegos, porque la voz de sus ruegos está dirigida por el Espíritu Santo. Vamos a ser más diligentes con este servicio de oración. Mire, usted se acuerda, Roberto y Lidia ya en las postrimerías de su vida estaban enfermos, se sentían mal, y Roberto y Lidia no faltaban un culto de oración. Óigame, Roberto no era ni miembro de esta iglesia. Él venía aquí el lunes al culto de oración de nosotros y el martes se iba para la iglesia de él, ahí en Villa Fontana. ¿Usted se acuerda cómo él declamaba la Biblia? Él declamaba la Biblia de una manera tan preciosa. Usted sabe que ese declamar de Roberto, porque Roberto no era que declamaba la Biblia, era que Roberto oraba la Biblia. Mire, yo le insto a usted a que venga a estos servicios de oración. Los milagros que Dios está haciendo, imagínese cuando usted se una. Hay más milagros todavía. Aquí no hay ninguno de ustedes, ninguno, que pueda decir que está sentado hoy en esa banca, si no es por un milagro que Dios haya hecho en el culto de oración de esta iglesia. Mire, aprovéchelo. A mí no me gusta dar palo, pero tome este sermón como si hubiera sido un café sin azúcar, cafecito puya, porque usted puede decir lo que quiera, pero el peor café es el que no se toma, porque aún puya sigue sabiendo bueno, ¿verdad, hermano Tomás? Dígame. Aún puya el café sigue siendo bueno. Pero los cultos de oración aquí son como un cafecito expreso acabadito de salir de la máquina. Óigame, endulzado con 2 cucharaditas de azúcar morena y leche espumosa por encima. Los cultos de oración aquí son como un capuchino. Venga y pruébelo. Y si a usted no le gusta el café, aprenda y tome el café, dijo el pastor. Mire, ya el tiempo ha avanzado y sabemos que cada cual tiene sus actividades familiares. Gracias por su atención. Quiero llamar la atención a la iglesia de que tenemos que orar por nuestro hermano Marcano. Nuestro hermano Marcos está en intensivo. El día de hoy, las muchachas nos van a tener, se van a mantener comunicadas. A ver cómo está él. Vamos a ponerlo en oración. Yo quiero que Auri y Sonia pasen acá al frente y los diáconos para hacer una oración de intercesión por nuestro hermano Marcos. Hermano Tomás, hermano Orlando, Jerry. Mire, Jerry no ha dicho que sí, pero yo dije que sí por él ya. Ah, Jerry. Sabemos que Dios puede hacer la obra, así que no, vamos a orar a interceder por nuestro hermano Marcos. No sé si lo sabía, el hermano Marcos se cayó de la bañera y está en intensivo.
Beli. Ok, Beli es la vecina de mami. Así que vamos a estar orando por Beli y por Gigi. Sí. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, mira a la familia Marcano que está aquí con nosotros, Señor. Padre, como iglesia, te pedimos que escuches la voz de nuestros ruegos. La voz que te pide por nuestro hermano Marcano, Padre, porque lo amamos. Y nos hace falta aquí entre nosotros, Padre. Yo sé que tú lo amas, Padre. Tú amas a su familia, Señor. Así que te pedimos, Señor, intercediendo, Padre, porque tú has prometido en tu palabra que si guardamos tu palabra, lo que pidiéramos se nos será dado, Señor. Así que nos agarramos en esta promesa del Evangelio de Juan, de los labios de Jesucristo, para pedirte, Señor, que pongas tu mano sanadora allá en el hospital donde está nuestro hermano Marcos, Señor. Padre, que los médicos puedan ver tu mano obrando allí, que te puedan ver visiblemente, Señor, que puedan entender que el Dios de Marcos es el Dios del universo, Señor. Mira a sus hijas, Padre, yo te pido que le pongas, que le des fuerzas, que le otorgue fuerzas a Sonia y a Auri, Padre, para que puedan, en lo que le resta en su estadía terrenal al hermano Marcano, lo puedan seguir atendiendo, Padre. Te pido, Padre, también por los nietos del hermano Marcano, Señor, que seas tú con ellos, Padre. Que seas tú abriéndole los ojos para que vengan a tus caminos también, Padre, para que Sonia, que es su madre, y Auri, que es su segunda madre también, Padre, ya no tenga que dar tanta rodilla por ellos, Señor. Nos presentamos delante de Dios, Señor. Padre, te presentamos a Beli allá en Bayamón, Señor. Tú sabes su situación, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas una obra en ella y en su prole también, y en su esposo, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, por nuestra hermana Gigi, Señor. Te pedimos que la visites allí en su casa y que pueda entender ella que tú la amas y que nosotros la amamos como iglesia, Señor. Te pedimos por las madres que no pudieron llegar hoy, Señor. Te pedimos que las bendiga donde esté, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, ya nos vamos a estar despidiendo. Tenemos la actividad. Pase por aquí, hermana Basilia. Tenemos por acá. Disculpe que yo, ¿verdad? Mire, yo llevo 2 días con problemas estomacales que no he podido comer bien. Y esta mañana lo que me desayuné fue media tacita de café y unas galletas por soda. Así que usted sabe que estoy como león rugiente buscando qué devorar. Pero tenemos aquí, mire esta mesa hermosa. La hermana Basilia, aunque estaba en su casa convaleciendo, estaba trabajando. Y su hija. Las 2 hijas estaban ahí trabajando. Así que, hermana Basilia, coge el micrófono y díganos unas palabras. Y entonces agradezco a mis hijas porque sin ellas de verdad que no podría yo estar aquí diciendo absolutamente nada porque no hubiera hecho nada. ¿Saben? La condición de Mira, hasta se combinaron con la camisa del pastor Guillermo. Pase por aquí, así que queremos también despedirnos de la transmisión a los hermanos que estuvieron con nosotros y que nos escucharon. Esta es la Iglesia Bautista de Rolling Hills, una iglesia cristocéntrica, neotestamentaria, donde el Espíritu Santo hace una obra increíble todo el tiempo. Gracias por su sintonía, que el Señor le bendiga y nosotros acá quedamos un ratito más. Dios le bendiga.